Muy bien, alumnos, buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando bien o con interferencia? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, a ver, un momento. ¿Ahora me escuchan? ¿Igual? ¿Bien? ¿Ven la pantalla? Ya, bueno, si hay alguna interferencia me avisan, ¿ya? Ok, vamos a comenzar con la clase de gasto cardíaco, presión arterial, endotelio y metabolismo de las lipoproteínas. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué variables tienen que tener presente cuando hablamos del gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es una variable que tiene que tenerse en cuenta en fisiología, así como saben cuánto es la volemia, cuánto es la filtración glomerular de una persona, cuánto es su ventilación minuto. Igual tenemos que reconocer el gasto cardíaco, ¿no? Que en promedio decimos que es 5 litros por minuto. O sea, ¿qué cosa es, desde el punto de vista de la definición conceptual? El volumen de sangre que se eyecta desde el corazón en un minuto, puesto que en fisiología siempre las variables las calculamos por minuto. Entonces, este gasto cardíaco, que es de 5 litros por minuto, a veces se puede corregir por los metros cuadrados de superficie corporal de una persona para que la podamos comparar con otra, y también cuando se expresa así se le llama índice cardíaco. Pero el gasto cardíaco, al fin de cuentas, obedece a dos variables hemodinámicas que ahí la estamos viendo. Depende principalmente del volumen de eyección sistólico y de la frecuencia cardíaca. Si de la frecuencia cardíaca sabemos que es de 70 veces por minuto y el volumen de eyección sistólico, o sea, el volumen de sangre que se eyecta en cada sístole es 70 mililitros por vez aproximadamente, entonces 70 por 70, prácticamente ahí tienen los 5 litros, 4.900 mililitros, ¿cierto? Casi 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, como están viendo acá, y la frecuencia cardíaca, a su vez, podrá ser condicionada por otras variables, por ejemplo, la variable en cuanto a la inervación autonómica, o sea, la variación que puede existir por el flujo del sistema simpático o del parasimpático, o desde el punto de vista hormonal, puesto que podría actuar hormonas como la adrenalina, ¿cierto?, que se sintetiza en la médula suprarrenal, y que también puede tener una acción... Profesor, disculpe, su pantalla está todavía en la primera, en la presentación, está gasto cardíaco, doctor Edwin Castillo Velarde. No, en la primera diapositiva. Ok, estoy compartiendo bien. A ver, vamos a ponerlo de otro modo. Ok, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profesor, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, entonces acá lo que les venía diciendo, gasto cardíaco, están las dos variables hemodinámicas, frecuencia cardíaca y volumen de eyección sistólico, y la frecuencia cardíaca por aquí, bajo la acción o modulación nerviosa, sistema autónomo, y modulación a nivel hormonal. ¿Ok? Como ven acá, el volumen de eyección sistólica, que también se le llama volumen de stroke, a su vez puede depender de otras variables, ¿no?
la variable de la volemia y de la resistencia vascular periférica, ¿ok? Entonces, fijar los conceptos así claramente, primero hay que decir poco y luego ampliamos cada vez un poco más la información. Y el volumen de stroke, como están viendo ahí, depende de la volemia. O sea, ¿qué puede significar esto? Puede significar de que si yo tuviera mayor volemia que le llega al corazón, yo podría incrementar mi volumen de stroke, como en efecto sucede, ¿no? Son variables las cuales están relacionadas directamente, de manera proporcional. O, de la misma forma, si yo tuviera un menor volumen de stroke, porque el paciente o la persona está perdiendo volumen, ya sea por deshidratación o por hemorragias, etcétera, yo podría suponer que el volumen de stroke también va a estar reducido. Por otro lado, el volumen de stroke va a estar relacionado a la resistencia vascular periférica y en este caso más bien las variables serían inversas, ¿no? Si yo tengo más resistencia, eso reduciría mi volumen de stroke. Y si tengo menos resistencia, aumentaría mi volumen de stroke. Hablar de la resistencia de los vasos sanguíneos, evidentemente estamos hablando de toda la red arterial, principalmente todo aquello que tenga revestimiento de capa muscular y que se encuentre en más abundancia. Y lo que se encuentra en más abundancia y con revestimiento de la capa muscular, justamente son las arteriolas. ¿Ok? No las arterias grandes, no los capilares, sino las arteriolas. ¿Ok? Entonces, básicamente la resistencia vascular periférica estará relacionado de los cambios, ya sea de vasodilatación o vasoconstricción arteriolar. Muy bien. Reiteramos entonces en lo mismo. Estamos diciendo que la frecuencia cardíaca o el cronotropismo depende del sistema nervioso autónomo, ya sea del sistema simpático o del parasimpático. Les recuerdo que el sistema simpático, esto a lo mejor ya lo han visto cuando han tenido su práctica de propiedades del músculo cardíaco, han visto allí de que el sistema simpático tiene justamente inervación adrenérgica, receptores adrenérgicos en las paredes ventriculares, ¿cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, los receptores beta, que justamente intervienen tanto en el inotropismo. Y por supuesto que también el sistema simpático puede favorecer la despolarización cronotrópica desde el nódulo sinusal y entonces también intervendría en el cronotropismo, ¿ok? Por otro lado, el parasimpático, más bien la opción opuesta, podría reducir el cronotropismo principalmente, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, el volumen de eyección sistólico, como volvemos a insistir, solo que vamos ampliando la información, va a depender de la precarga. La precarga es el volumen de sangre que en efecto le llega al corazón, por eso antes lo pusimos como volemia, y la precarga estará relacionada con el retorno venoso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se colocan, se recuestan, se ponen en decúbito dorsal y elevan las piernas, se supone que cosa es lo que están favoreciendo el retorno venoso, ¿cierto? ¿Y eso qué significaría? Que estarían incrementando la precarga. Y al incrementar la precarga, como acabo de mencionar, se incrementaría el volumen de eyección sistólico, y esto es porque se cumple una ley que se llama la ley de Frank-Starling, ¿ok? Que la vamos a ver a continuación. Por otro lado, acá también lo podemos definir con la nomenclatura ahora de poscarga. Y la poscarga es lo que antes les había dicho en cuanto a la resistencia. La resistencia, acuérdense que en cardiología mucho se habla de hemodinamia, y la hemodinamia depende de variables físicas, ¿ok? Por eso que siempre hablaremos de resistencia, de flujo, ¿ok? De fuerzas. Entonces, la poscarga, visto desde el punto de vista físico, es todo aquello que ofrece resistencia al flujo de sangre, ¿no? O sea, al flujo de sangre que se eyecta del corazón. Y por lo tanto, ¿desde dónde comienza la resistencia? Comienza desde lo primero que le ofrece el contacto con la sangre, que sería el nacimiento de la arteria aorta. Desde ahí empieza la resistencia. Si la aorta es complaciente, como debo de esperar en una persona joven, entonces eso no generaría aumento de la poscarga. Si estuviera calcificada, como podría eventualmente ocurrir en un paciente senil con procesos de aterosclerosis, podría yo decir de que tiene aumento de la resistencia y de la poscarga desde ese nivel,
¿Ok? Sin embargo, ese no es el principal ejemplo para yo decir aumento de la postcarga, aumento de la resistencia, sino será cuando tengo aterosclerosis en todas las arteriolas, que son miles, ¿ok? Y que podrían también estar calcificadas, ¿ok? Muy bien. Y el otro tema que se agrega acá como una información adicional es que el volumen de eyección sistólico también dependerá de la contractibilidad, o sea, del inotropismo, de la fuerza contráctil, como ustedes han visto en su práctica de propiedades del músculo cardíaco. Entonces, en el inotropismo, o esa fuerza contráctil, a su vez también va a depender del sistema nervioso autónomo, puesto que el sistema simpático también tiene receptores beta 1, como ya les mencioné. Los receptores beta 1 adrenérgicos incrementan la fuerza contráctil. Y además, el inotropismo a su vez depende también de la precarga. O sea, desde el punto de vista volémico, como dice acá, volumen sistólico depende del volumen de la precarga, pero ese volumen de precarga incrementa el volumen de eyección sistólico justamente porque favorece la contractibilidad del corazón. O sea, está inmiscuida esta relación en cuanto a la contractibilidad. Y además, si yo incremento la contractibilidad, no por efecto de la volemia, por la ley de Frank-Starling, sino por solamente efecto del sistema nervioso autónomo, también se incrementaría el volumen de eyección sistólico. ¿Ok? Entonces, si el paciente, por ejemplo, en el futuro un paciente tuviera un infarto, ¿ok? Y hubiera una isquemia miocárdica, entonces perdería su fuerza contráctil en algunas zonas y por lo tanto eso favorecería de que el inotropismo se reduzca. O sea, es importante la fuerza contráctil también para el volumen de eyección sistólico. Muy bien, vamos avanzando. Fíjense, acá lo que les decía al comienzo, el gasto cardíaco, si lo expreso por metro cuadrado de superficie corporal, simplemente cambia de nombre y se le llamará ahora índice cardíaco. Y fíjense que el índice cardíaco, o el gasto cardíaco en su defecto, es proporcional también a la edad, ¿ok? Habrá una mayor eficiencia o rendimiento cardíaco mientras más joven sea una persona, lo cual es lógico para un atleta, una persona que se mantiene joven y es deportista. Y por supuesto que dicho rendimiento ventricular irá bajando progresivamente con la edad. Existe un proceso de degeneración de las sarcómeras cardíacas senil involutiva que es normal. ¿Ok? Sin embargo, eso nunca se traduce en que tenga falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, ni nada. Simplemente es un cambio evolutivo por la edad. ¿Ok? Yo podría también calcular el gasto cardíaco, que les he hablado de los 5 litros, en cuanto al consumo de oxígeno de un paciente. ¿Esto qué significa? Que el gasto cardíaco también está relacionado al metabolismo. Si una persona tiene incrementado el metabolismo, o sea, ¿eso qué significa? Que tiene un mayor consumo de oxígeno. Yo puedo prever de que el gasto cardíaco de manera compensatoria debería de incrementarse para suplir dicha demanda. ¿Ok? Entonces, de manera, incluso gracias a este principio de Fick, yo puedo estimar cuánto es el gasto cardíaco de manera experimental en una persona, en un paciente. Ahora, ¿y cómo más o menos yo logro esta determinación? Bueno, simplemente tengo que saber cuánto es la entrega de oxígeno, que propiamente estaría relacionado con este volumen, ¿ok? Y cuánto es el consumo de oxígeno. Bueno, acá, propiamente hablando, esto que dice vena pulmonar es que sangre oxigenada sería lo que realmente sería la entrega de oxígeno, que serían 200 mililitros, y lo que me llega por la arteria pulmonar, que es la sangre desoxigenada que está recién, va a oxigenarse, esta de acá, más bien sería la sangre no oxigenada, ¿cierto? O sea, ya se consumió desde el punto de vista sistémico por la célula y más bien ahora está retornando hacia la circulación pulmonar para que se oxigene. Y por lo tanto la cantidad lógicamente tiene que ser menor, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen 150 mililitros, se oxigena ahora es 200, esto más o menos fluctúa de 150 a 160, por eso la diferencia es casi 50 a 40 mililitros, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? De que existe un consumo de oxígeno, ¿ok? Entre lo que sería el aporte, entre lo que sería también lo que se ha consumido, y básicamente lo que se suele referir es que el consumo de oxígeno,
¿ya? Si por ejemplo yo tengo acá que tengo un consumo de oxígeno de 250 mililitros, ¿ok? Y eso lo estoy considerando por minuto, yo podría estimar en cuánto sería lo calculado para alcanzar los 5 litros por minuto. ¿Ok? Entonces, a partir del consumo de oxígeno, yo puedo también estimar cuánto son los litros de oxígeno que requiere producir una persona o un paciente. Ok, esto de acá es en cuanto a la ley de Frank-Starling. Ya. En la ley de Starling, yo tengo que entender prácticamente dos variables. ¿Cuáles son las variables? Otra vez recurrimos al volumen de eyección sistólica, que es el volumen de stroke, y la otra variable es el volumen telediastólico. Telediastólico significa al final de la diástole. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que yo al final de la diástole, o sea, terminando el llenado diastólico, ese volumen intervendrá directamente en la capacidad o el rendimiento ventricular que se expresará como volumen de stroke. Entonces, estas dos variables son las que están consideradas en la ley de Frank-Starling que acá estamos viendo en Garmin, ¿ok? Y que como ven, esta línea demuestra que hay una relación proporcional entre el volumen telediastólico con el volumen de stroke. Si yo incremento el volumen telediastólico, se incrementará el volumen de stroke. ¿Y eso qué significa? Desde el ejemplo más simple, más banal. Una persona hace ejercicio, ¿cierto? Empieza a correr. ¿Qué significa? Que hará actividad y contractibilidad muscular de las extremidades, miembros inferiores, además. Esto va a incrementar el retorno venoso. Al incrementar el retorno venoso, se incrementará el volumen de sangre que le llega al corazón, ¿cierto? Lo lógico, se incrementa la precarga. Al incrementarse el volumen de sangre que le llega al corazón, ¿cierto? Por las cavidades derechas, lógicamente será luego el mismo volumen que le llegará a las cavidades izquierdas. Y en esas cavidades izquierdas, en ese ventrículo izquierdo, ahí es donde hablamos de nuestro volumen al final de la diástole incrementado, el volumen telediastólico. Entonces, producto del ejercicio, al aumentar el retorno venoso, la precarga, se incrementa el volumen telediastólico. ¿Y esto qué induce? Induce que se incremente el volumen de stroke. ¿Y por qué? Puesto que Frank-Starling justamente había descrito que como consecuencia de la elongación de la sarcómera miocárdica, producto de su distensibilidad, esto generaba una mayor fuerza de contractilidad subsecuente, ¿ok? Lo cual está relacionado con su efecto, su capacidad de distensibilidad. Entonces, cuando tienes un mayor volumen, mayor elongación de la sarcómera miocárdica y más fuerza a su vez con la que se contrae, ¿cierto? Por eso es de que si hay mayor volumen de stroke por Frank-Starling, se entiende que ha habido mayor volumen telediastólico. Y lo que estamos viendo acá es el efecto agregado que podría tener si se le tuviera también una estimulación simpática, que estamos viendo aquí en morado, puesto que esto incrementaría también el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco se puede incrementar en condiciones fisiológicas relacionadas al esfuerzo físico, acción simpática, hasta 2 a 3 veces su valor normal, ¿no? ¿Ok? O sea, estaríamos hablando de que podría llegar a 15 litros aproximadamente, o un poco menos. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? ¿Qué efecto simpático adicional se le agregaría? Lo que ya estamos diciendo, el efecto inotrópico y cronotrópico. ¿Ok? Ahí ya se incrementó su gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, especifiquemos un poco más. Estamos diciendo que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, del volumen de stroke. El volumen de stroke depende del volumen telediastólico. Ya como ejemplo les he dicho que está relacionado al retorno venoso. Hasta ahí está todo claro. La frecuencia cardíaca, lógicamente la actividad simpática incrementaría su efecto cronotrópico, la actividad parasimpática más bien la reduciría y en consecuencia reduciría el gasto cardíaco. En el sueño, en el que predomina la actividad colinérgica parasimpática, se entiende que se reduce el cronotropismo y se reduce el gasto cardíaco, lo cual es lógico además, ya que los requerimientos y las demandas de oxígeno también están reducidas. Y el simpático, a su vez, ya habíamos dicho que directamente también puede incrementar el volumen de stroke en cuanto a su acción inotrópica directa. ¿Ok? Acá, fíjense que podemos agregar un concepto adicional
que cuando yo tengo incremento del retorno venoso, no solamente la explicación va relacionada a la volemia, sino también a la relación que puede tener con el sistema simpático. Para eso se describe el reflejo de Bainbridge. Este reflejo de Bainbridge está relacionando la volemia, el retorno venoso, con la distensión de las cámaras auriculares, y producto de dicha distensión, eso genera una despolarización que finalmente favorece la actividad o la descarga simpática. ¿Ok? Reflejo tiene un estímulo relacionado a la volemia a nivel de la aurícula derecha y la respuesta que será la actividad simpática, reflejo de Bainbridge. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, la taquicardia, el efecto cronotrópico, incrementa el gasto cardíaco. Ok. Entonces vamos a ver estas variables: volumen telediastólico, volumen de stroke. Vamos a ver si después carga esto que me estaba cargando actualmente. En cuanto al retorno venoso, ¿qué cosa es lo que podemos decir? Ya hemos dicho algunas cosas, hay que redondear más la idea. Bueno, primero, de que cuando una persona, ¿qué cosa favorece o fomenta el retorno venoso? Por eso acá están viendo en positivo, ¿no? Lógicamente esto depende de un volumen de sangre, ¿ya? Para que se genere la circulación, que propiamente está relacionado con el retorno, ¿ya?, del volumen de sangre venosa, tiene que haber una presión venosa, ¿cierto? Entonces, en su clase de circulación van a ver que la circulación expresada en el flujo, para que ocurra, tiene que haber siempre diferencia de presiones. Lo lógico, ¿cierto? O sea, para que en un tubo tú desplaces un líquido, se supone que la presión de ingreso tiene que ser mayor a la presión de egreso. O sea, diferencia de presiones. Lo mismo ocurre acá. Se entiende de que la presión in a este nivel tendrá que ser mayor a la presión out, si es que lo comparamos con un nivel más proximal, ¿cierto? Entonces, en esta dirección sigue el retorno venoso, obedece a un gradiente de presiones, por eso está acá, y eso finalmente favorecerá el retorno. Ok. Desde el punto de vista respiratorio, también hay una correlación, puesto de que si se reduce la presión a nivel pulmonar, esto normalmente puede favorecer el retorno venoso también. ¿Ok? La volemia, que por eso está acá descrito hacia este cuadrado, la volemia está relacionada a su vez por la cantidad de agua que tenemos, puesto que no se olviden que el sodio normalmente regula el volumen extracelular, ¿ya?, o tiene un radio de hidratación incrementado, y además hay una salida de agua constante que puede ir desde el intersticio hacia el volumen intravascular. ¿Ok? Por otro lado, este favorecimiento de este retorno venoso, como ya les he dicho, estará relacionado con la contractura muscular. Cuando se contrae un músculo de la extremidad, al mismo tiempo está generando una compresión extrínseca y generando un gradiente de presiones dentro de la vena que lo contiene. Por otro lado, tenemos la actividad simpática. El sistema simpático no solamente actúa a nivel del sistema arterial, también actúa a nivel del sistema venoso. Por eso decimos que tiene un efecto vénulo-constrictor. Así que, nuevamente, con el ejemplo, si estuviéramos haciendo ejercicio y hay una descarga simpática, el efecto vénulo-constrictor del simpático también favorecería el retorno venoso y aumentaría a su vez el gradiente de presión. ¿Okay? Y lógicamente el retorno venoso tiene que estar relacionado con todo el sistema de circulación cardiovascular, ¿cierto? En el que el corazón se entiende como una bomba impelente, hemodinámica, que continuamente está favoreciendo la circulación. Y eso no se detiene, es un sistema cerrado. ¿Ok? Y lógicamente esto favorece el gradiente de presiones y la presión venosa. Y todo este sistema valvular venoso a su vez tiene válvulas, lo cual evita propiamente el retorno o la regurgitación del flujo de sangre. ¿Ok? Muy bien. Incluso para que siempre exista retorno venoso, tiene que haber, como siempre les digo, una diferencia de presiones. Y en este caso estamos comparando la diferencia de presiones entre la aurícula derecha, ¿ok?, y la circulación sistémica, y que favorece en sí el retorno venoso. Entonces,
Fíjense que si la presión en la aurícula derecha tiene las presiones negativas, lógicamente eso está favoreciendo de que hay diferencia de presiones, ¿cierto? O sea, hay menos presión en la aurícula derecha que en el retorno sistémico y eso favorece el retorno venoso. Pero si se incrementaran las presiones en la aurícula derecha, esto más bien reduciría el retorno venoso, ¿ok? Por eso es que las presiones en la aurícula derecha siempre son bajas. Ok, entonces miren, cuando hablamos de gasto cardíaco al comienzo les dije de que esto era inversamente relacionar a la resistencia vascular periférica. Y esto también me puedo dar cuenta desde el punto de vista hemodinámico a través de estas variables. Ahora estamos hablando del gasto cardíaco. En la siguiente clase vamos a hablar de la presión arterial. La presión arterial, hemodinámicamente hablando, depende ya no solo del gasto cardíaco, sino de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Si se dan cuenta, también lo podría expresar así. Gasto cardíaco es igual a presión arterial, con lo cual tiene una relación directamente proporcional e inversamente proporcional con la resistencia vascular periférica. Y esto me permitiría entender la relación entre gasto cardíaco y la resistencia. Que como les vuelvo a decir, en condiciones normales, si la presión arterial es normal, al aumentar la resistencia se reduce el gasto cardíaco o viceversa. Centrémonos acá, que esto también lo vamos a ver en presión arterial. La presión arterial, nuevamente, se basa en bases físicas, ¿ya? Y la base física nos hace recordar la ley de Ohm, en la cual justamente vamos a tener ahí, vamos a tener esta interpretación en la que justamente podemos medir el voltaje, la impedancia y la resistencia. ¿Ok? Lo vamos a explicar en la presión arterial. Muy bien. Ok. Si agregamos alguna información de la poscarga, ¿qué podríamos decir? De la poscarga tendríamos que hablar nuevamente de la resistencia. Cuando ustedes vean su clase de circulación, ahí también van a hablar de la resistencia, puesto de que no solamente yo debo de entender a la resistencia en cuanto a la vasodilatación o a la vasoconstricción, que no es otra cosa que, por ejemplo, el diámetro que puede tener un vaso sanguíneo, sino también hay otras variables, la longitud, la viscosidad, hay otras leyes como la de Poiseuille que también tengo que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien, pero lo que yo puedo agregar acá en cuanto a la resistencia es justamente la ley de Laplace, ¿ok? La ley de Laplace, ¿por qué está la ley de Laplace aquí? La ley de Laplace, ¿qué cosa es lo que me dice? Me dice que la tensión es igual a la presión por el radio, y Laplace de manera muy didáctica hablaba del ejemplo del globo, ¿no? ¿Qué me decía él? Que para insuflar un globo, ¿cierto? La tensión de la pared del globo, ¿cierto? Será proporcional a la presión intraglobo o al radio que tiene el globo, ¿no? Lo cual es lógico. Mientras se va incrementando más el radio dentro del globo, la tensión de las paredes será mayor, o mientras yo sigo insuflando, mientras más se incrementa la presión dentro del globo, también se incrementará más las tensiones de sus paredes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que todo aquello que genere incremento de la presión o que genere incremento del radio, ¿ya? Eso puede generar aumento de las tensiones de las paredes. Y esto se puede traducir a cardiología, ¿ok? A nivel cardíaco, puesto que las tensiones que yo puedo encontrar a nivel de las paredes del corazón, el corazón incrementar su tensión, justamente es proporcional a la presión que se le puede generar a nivel de la resistencia vascular periférica, ¿ok? O sea, la poscarga o el incremento de la resistencia vascular periférica estaría relacionado, ese incremento de esa presión generaría un incremento de las tensiones de las paredes del ventrículo. Muy bien. Ok, acá, miren, lo que estamos viendo es el gasto cardíaco, miren, en condiciones tanto en reposo como en el ejercicio, ¿ok? Esta diapositiva me sirve más para ver cómo cambia la redistribución del flujo de sangre tanto en reposo como en el ejercicio. A ver, en condiciones de reposo de 5 litros por minuto, ¿ok? La distribución de sangre es la clásica que normalmente sabemos y que se les preguntamos cuáles son los órganos que más tienen perfusión.
que la clasificación ya la puedo hacer por órganos o la puedo hacer por sistemas. En este caso, claramente se ve que si se habla por sistemas, ¿ya? El sistema gastrointestinal es el que recibe una de las mayores cantidades en cuanto a la perfusión, desde la perfusión cardíaca. Uno de los sistemas más irrigados justamente es el sistema gastrointestinal, ¿ok? Luego, miren que de manera cuantitativa la piel, ¿ya? 4 a 5%, las extremidades 15 a 20%. Si lo separáramos por órganos, que tiene otra clasificación, más bien sabemos que de los más vascularizados están justamente el riñón, que recibe la cuarta a quinta parte del gasto cardíaco, y también el cerebro, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto a la distribución, digamos, en reposo. En cambio, cuando la persona está sometida a ejercicio, que en realidad les he dicho que aumenta de 2 a 3 veces, 15 litros, ¿ya? Acá dice 25, pero ya les digo que es aproximadamente hasta 15 litros en promedio en condición normal. Fíjense de que más bien, ¿cómo cambia? Ahora, la distribución del flujo de sangre, ¿a dónde se va a distribuir? Va a distribuirse a las extremidades, a la musculatura, lo cual es lógico, puesto que ahí se incrementará la demanda. Para que se produzca esta redistribución de flujo de sangre, también actuará el sistema simpático, solo que a nivel de la musculatura estriada lo hará a través de los receptores beta-adrenérgicos, ¿ok? No los beta 1, que son los que sabemos que generan el inotropismo cardíaco, sino los beta 2, que tienen acción vasodilatadora, ¿ok? No hay que confundirse porque a veces escuchamos o sabemos de que el sistema simpático más bien vasoconstriñe, pero eso es gracias a sus receptores alfa 1. Pero en este caso, en el ejercicio, obviamente no hablaremos de vasoconstricción, sino de vasodilatación periférica, y por eso es de que la musculatura estriada a través de sus receptores beta 2 se favorece más perfusión. Por eso que vemos que acá se redistribuye más. Y el resto de órganos o sistemas cambia la redistribución del flujo de sangre, ¿okay? Les voy a enseñar ahora un video. A ver, un momento. A ver, ¿están viendo el video? Todavía no le he puesto reproducir, pero ¿ven la pantalla? ¿O no? Sí, doctor, sí se observa el video. Ya. Ok. Acá lo que estamos viendo es la contracción les he dicho que puede ser 70, 60, 70 mililitros por minuto, ¿ok? Pues 100, que también en la literatura mencionan hasta 120, 100 a 120. Vamos a seguir primero el ejemplo de acá para que se entienda. El volumen telediastólico es de 100 y el volumen de eyección ha sido 60, ¿cierto? Entonces, esas dos variables nos permiten calcular una variable muy utilizada en medicina que se llama fracción de eyección. O sea, como su mismo nombre lo dice, la fracción o el porcentaje de lo que elimina en relación al todo, ¿no? El todo fue el volumen telediastólico. La parte que se eliminó fue 60 mililitros. En consecuencia, la fracción de eyección sería 60%. Así de simple, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. La fracción de eyección, por si acaso, en condiciones normales de una persona tiene que ser siempre mayor al 50%. ¿Ok? Por si acaso, ¿ya? Y en promedio, como están viendo ahí, a veces uno suele decir 60%, en promedio, ¿ya? Fisiológicamente hablando. Entonces, nuevamente, volumen de eyección 60, del volumen telediastólico total que era 100, y si se eyecta 60, al final solamente me estoy quedando con 40, ¿ok? Por eso es que ese volumen que queda al final de la sístole le dicen volumen telesistólico, ¿cierto? Que sería en este caso 40 mililitros, ¿ok? Listo. Bueno, al final están colocando lo mismo, de tener en cuenta la precarga, la poscarga y la contractilidad. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Doctor, Sí, te escucho. la ¿Te refieres a la fracción de eyección? A ver, confirma si es eso. ¿A qué te refieres? Acabamos de mencionar una de la fracción de eyección. ¿A eso? A ver, no me firma. ¿Me confirma de qué? Acá están viendo la página web. ¿Están viendo? Que dice contractibilidad. Sí, doctor, sí se observa. Ya, acá por ejemplo, este es un gráfico animado en la que podemos ver de que, bueno, acá en el diagrama, ¿ok? Dice volumen de stroke y la presión en la aurícula izquierda, ¿ok? En este caso, lo que podemos ver es de que la contractibilidad, por supuesto, que también interviene en el gasto cardíaco. Si, por ejemplo, yo incremento la contractibilidad como se ve en la secuencia animada, lógicamente también se va a incrementar, como está viendo, el volumen de stroke, ¿cierto? Y ya hemos dicho que parte de este incremento de la contractibilidad estaría muy bien relacionado con la acción del sistema simpático en su efecto inotrópico, por ejemplo. ¿Ok? Y podría ser bajo también, como muy bien podría ocurrir durante el sueño, en el que predomina la acción parasimpática, en la que la contractibilidad se reduciría y el volumen de stroke también. ¿Ok? Eso es en cuanto a la contractibilidad. Bueno, acá lo que estamos viendo es de que si yo incremento la resistencia vascular periférica, como están viendo ahí, el volumen de stroke se reduce, o si yo más bien reduzco la resistencia vascular periférica, el volumen de stroke o el gasto cardíaco en consecuencia se incrementa. Ahí están viendo las variables, ahí dice volumen de stroke 79 cuando la resistencia es baja y cuando es alta el volumen de stroke es 49. Diferente. ¿Ok? Y en cuanto a la ley de Frank-Starling, si yo tengo una mayor volemia y una mayor precarga, yo puedo entender de que incrementaré la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿okay? O sea, llegará a mayor volemia por las cavidades derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho. Mayor volemia a su vez se asociará con mayor presión. Por eso es de que si yo incremento, por ejemplo, acá la presión de la aurícula izquierda en 20, miren cómo se incrementó el volumen de stroke, y eso sí obedece a la ley de Frank-Starling. En la secuencia animada también se ve que se está incrementando el volumen telediastólico, ¿cierto? Y esa distensión de la sarcómera cardíaca hace que se contraiga con más fuerza, la ley de Frank-Starling. Y si lo reduzco, como están viendo ahí, en el otro extremo, miren, solamente un volumen de presión bajo a nivel de la aurícula izquierda, en consecuencia
puede ser una menor volemia, puede estar el paciente chocado, puede estar hipovolémico, puede estar deshidratado. Al final el volumen de stroke se reduce a 30. ¿Ok? Muy bien. Ahí claramente se ve, al incrementar el volumen telediastólico, se incrementará la eficiencia, el rendimiento ventricular, el volumen de stroke. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Vamos a pasar a la presión arterial. ¿Ok? Ok. ¿Están viendo la pantalla? Cierto, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. A ver, confirma. Ya, ok. Muy bien. Pasamos a presión arterial. Ahí están viendo la diapositiva, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ok, entonces, en presión arterial, esto, por supuesto, de que se entiende mejor cuando yo he comprendido el gasto cardíaco, y no hay que olvidar que la presión arterial depende de dos variables hemodinámicas: gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. ¿Ok? Incluso, como ya les he venido diciendo, si la resistencia vascular periférica estaría reducida, el gasto cardíaco estaría incrementado, y eso además me permite entender de que eso mantendría la constante resultante de la presión arterial en condiciones normales. O sea, también intervendría en ello. ¿Ok? Y lo cual no le falta razón, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, pierde volumen porque se deshidrata, etcétera? Pierde volemia, pierde precarga, pierde gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, si pierde gasto cardíaco, ¿qué es lo que tendrá que hacer la resistencia vascular periférica para mantener en normalidad la presión arterial? Tendrá que incrementarse. Y en efecto, ahí sí se tiene en cuenta, por ejemplo, la contracción a nivel de las arteriolas por el sistema simpático, la vasoconstricción, y eso fomentaría que se mantenga en condiciones normales la presión arterial, ¿no? Que es un ejemplo que podemos citar. Muy bien. Esto, como les decía, depende de estas variables físicas, por ejemplo, en cuanto a la electricidad, la ley de Ohm, hablando del voltaje, que estaría de manera emulando lo que sería la presión arterial, y esto a su vez dependería de la impedancia, que sería relacionado con el gasto cardíaco, y la resistencia en cuanto a la resistencia vascular periférica. Para que se mantenga la continuidad del flujo eléctrico necesito su impedancia, y esto a su vez puede ser afectado o reducido por la resistencia. ¿Ok? Entonces se aplica lo mismo, ¿no? El voltaje es producto de la impedancia por la resistencia, la presión arterial es producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ok. Cuando se produce la sístole, se supone que hay un volumen de eyección sistólico, que ya les he dicho que también depende de su vez la compliance que tengamos desde el nacimiento de la arteria aorta, tendrá que generar una determinada presión, ¿no? Se requiere una determinada presión para favorecer la continuidad de la circulación. Vuelvo a reiterar, necesito siempre un gradiente de presiones. La presión será mayor donde comienza, en el ventrículo izquierdo, que es propiamente donde está la bomba cardíaca. Seguirá de la misma manera la presión incrementada en la aorta ascendente, y así sucesivamente, y luego se irá reduciendo progresivamente hasta finalmente llegar hasta los capilares de manera reducida. ¿Ok? Ok. Entonces, la presión sistólica estará relacionada inicialmente con este volumen de eyección sistólico. Esta curva, que normalmente así es como se grafica la presión sistodiastólica, lo que yo debo de entender es esto, ¿no? Acá está 0, ¿ok? Que es la línea de base, y todo lo que está incrementando significa que ya hay un incremento de las presiones. Entonces, por ejemplo, si empiezo acá tendría la presión sistólica, que en efecto llega, como les digo, hasta 120 milímetros de mercurio en condiciones normales, y nuevamente producto de la eyección sistólica. Entonces empiezo acá,
Y luego esa presión se irá reduciendo nuevamente hasta que se produzca el siguiente volumen de eyección sistólico y otra vez llega a 120. Esta curva de reducción estará relacionado con lo que se alcanza hasta la presión diastólica. La presión diastólica es 80. ¿Ok? Entonces, es como que la presión diastólica solo llega hasta aquí, hasta acá. Este es su valor de la presión diastólica, que es hasta 80, y por eso está acá, la presión diastólica es 80, en cambio la presión sistólica es 120. Entonces siempre van a ver la curva así, ¿no? ¿Ya? La presión original en cuanto a la sístole, y luego se reduce y alcanza lo que sería la presión de diástole. Nuevamente se incrementa la sístole y llega hasta la presión de diástole. Sístole y diástole, ¿ok? La diferencia entre la sistólica y la diastólica se le llama presión de pulso. Clásicamente lo que nos fijamos es de la aorta y esto es simplemente a modo de ejemplo adicional de la arteria femoral. Pero clásicamente verificamos la aorta, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Ok. Entonces, está claro que la presión sistólica, por supuesto, de que está relacionado con el volumen de eyección sistólico, llega hasta 120, y la presión diastólica 80. Ahora, hay que entender un poco más por qué es, o sea, de qué depende la presión arterial diastólica. Cuando se produce la sístole, desde la cámara cardíaca, desde el volumen de eyección sistólica, por supuesto que se ejerce una presión, ¿no? La presión es una fuerza hidrostática, ¿cierto? Como consecuencia del desplazamiento de la sangre, la circulación, es una fuerza, una presión. La sangre contiene agua, hay una fuerza hidrostática ahí, una fuerza, una presión. Entonces, en la sístole, fíjense que normalmente este volumen de eyección sistólica, esta presión sistólica, normalmente esta fuerza se va a disipar a través de las paredes arteriales, como están viendo acá, ¿ok? A través de las paredes arteriales, que se entiende son elásticas, y la tercera parte se va a mantener acá como volumen como tal, la tercera, el 30-40% a nivel del intravascular. ¿Ok? O sea, en otras palabras, fíjense que hay una fuerza que se va disipando a nivel de las paredes arteriales, en las cuales no hay ningún problema, puesto que existe una elasticidad como tal de las paredes arteriales, por algo elastina, por algo revestimiento muscular, etc. En cambio, la diástole, y ahí ya vamos entendiendo el concepto de la diástole, en la diástole, ¿por qué se produce? Miren, la diástole también es una presión, que acabamos de decir que es 80, ¿cierto? Entonces, esa presión que llega hasta 80, se supone diástole, o sea, en la segunda parte del ciclo cardíaco, ¿no? En la sístole se supone que las válvulas semilunares, aórtico-pulmonares están abiertas. En la diástole, más bien, están cerradas, ¿cierto? Y se cierran, y a su vez se produce el llenado ventricular. Ese cierre de las válvulas semilunares, aórtico y pulmonares, como siempre, ya en ciclo cardíaco han tenido que revisar eso, o lo han visto ya, se les ha dicho, en el ciclo cardíaco, ya sea el cierre o la apertura de las válvulas, depende de la diferencia de presiones, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se cierra una válvula aórtica? En la diástole, que es lo que produce el ruido diastólico, el segundo ruido. ¿Por qué se produce ese ruido? ¿Por qué se produce ese cierre de esa válvula aórtica? Porque lógicamente tiene que haber una mayor presión en la aorta que en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? O sea, una diferencia, un gradiente de presiones. ¿Por qué se aperturó en sístole? Porque la presión del ventrículo izquierdo era mayor que la presión aórtica, ¿no? En la diástole, al revés, la presión de la aorta tiene que ser mayor de la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, en otras palabras, hay una presión, ¿ya?, durante la diástole que justamente favorece ese cierre inicial, ¿no?, en este periodo de relajación isovolumétrica que ya lo han estudiado. Entonces, allí, en ese periodo diastólico, ¿ok?, tiene que haber una presión. Depende también esa presión de que se cierre la válvula aórtica. Y depende también de esto, miren, depende de la elasticidad, de la capacidad elástica de las arterias. ¿Por qué? Porque en sístole decíamos que esto se disipa a las 2/3 partes en las paredes arteriolares.
En la diástole es al revés. Justamente esa presión va a estar relacionada justamente a la fuerza que se ha almacenado en las paredes arteriales durante la sístole. O sea, en otras palabras, la presión diastólica está condicionada por esa energía o esa fuerza que se almacena en las paredes arteriolares durante su distensión en la sístole, ¿no? Tú distiendes acá la pared arteriolar durante la sístole, entonces producto de esa distensibilidad, esa energía que se almacena como consecuencia de dicha distensión, es la misma energía que al mismo tiempo va a generar la presión diastólica. ¿Ok? Y por eso ahora se verá que el 60% se mantiene a nivel del intravascular. Entonces, esa presión depende de la distensibilidad arterial. Si las paredes arteriolares ya no son distensibles porque están calcificadas o tienen aterosclerosis, la presión diastólica se reduciría entonces. ¿Ok? Ese es un factor a tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Así que así debo de entender la sístole y así debo de entender la diástole. Muy bien. Entonces, la presión arterial, que por ejemplo, sistodiastólica estoy viendo ahí, 120-80, 120-80, ¿ok? ¿Cierto? Que es lo que sería la presión normal o óptima. Estas presiones, miren, yo voy a tener acá la arteria aorta, que lógicamente tiene que tener mayor presión y así en sucesivo, que otras arterias de gran calibre, otras arterias más pequeñas, y finalmente llegamos a las arteriolas, ¿no? Esta reducción tiene que ir siendo progresiva, por eso estamos viendo que cae la curva, ¿ok? Y luego, finalmente, llegaremos a la distribución capilar, venosa, venas pequeñas, largas y finalmente la vena cava, que igual también tendrá que tener una presión y eso favorecerá el retorno venoso y sigo con la circulación sistémica, ¿ok? O la circulación de este circuito cerrado cardiovascular. Entonces, fíjense, las arteriolas, hay que fijarnos bien acá las arteriolas que pueden ser miles, a diferencia de una arteria que puede ser única. Lógicamente, si todas estas arteriolas, ¿ya?, que pueden ser miles, generaran vasoconstricción o vasodilatación, por supuesto que intervendría en la resistencia y por supuesto que también intervendría modificando la presión arterial. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa podemos decir de la regulación de la presión arterial en cuanto al sistema autonómico? Bueno, si yo tengo una frecuencia cardíaca reducida, un cronotropismo reducido, el gasto cardíaco se reducirá y por lo tanto yo puedo esperar que la presión arterial se reduzca, ¿cierto? Puesto que el gasto cardíaco contribuye con la variable final de presión arterial. Si yo tengo una estimulación simpática, aumento del efecto cronotrópico, esto aumenta el gasto cardíaco, aumenta también la contractibilidad y el volumen de stroke, esto aumenta el gasto cardíaco, y yo puedo predecir que la presión arterial estará aumentada. Así que siguiendo el mismo tenor que les decía en gasto cardíaco, en el ejercicio, yo debería de esperar que la presión arterial, por ejemplo, sistólica se incrementara, por ejemplo, ¿ya? Igual, visto de otro punto de vista, si yo por el efecto simpático se genera por su efecto alfa 1 una vasoconstricción de las arteriolas, esto podría generar un incremento de la resistencia vascular periférica y el incremento de la resistencia vascular periférica generaría un incremento de la presión arterial. ¿Ok? Esto estaría más bien justificado a su vez, ya, por lo que le decíamos de Laplace, ¿no? Laplace, decíamos de que la resistencia periférica incrementada, o sea, en este caso este incremento de la presión de la poscarga, generaría un incremento de las tensiones, ¿no? Y en este caso, incremento de la presión arterial. Por otro lado, a nivel venoso, la venuloconstricción incrementa el retorno venoso. Por Frank Starling ya hemos explicado, aumenta el volumen de stroke, el gasto cardíaco, y por lo tanto eso incrementaría también la presión arterial. El mismo ejemplo del ejercicio, que se incrementa no solamente el gasto cardíaco por el efecto simpático directo, sino también por Frank Starling del sistema venoso por el aumento del gasto cardíaco. Ok, eso sería en cuanto a la regulación de la presión arterial. También hay que tener en cuenta otra variable
que también regula la presión arterial. La presión arterial está regulada por la volemia también, ¿ya? Lo cual no nos sorprende, puesto que ya explicamos que la volemia a su vez regula el gasto cardíaco y el gasto cardíaco es una variable que regula la presión arterial. Entonces, el riñón, por supuesto que tiene un papel trascendental aquí, puesto que el riñón es el que regula la volemia, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de fisiología renal, ¿ya? Y cardiovascular, miren que el riñón regula la presión arterial. Por eso es que acá tenemos una variable que es presión arterial y por acá tenemos una variable que está relacionada con la natriuresis y a su vez esto está relacionado con la ingesta de sodio. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Hay una relación proporcional entre la presión arterial y el balance de sodio. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va al cine, ingiere pocor, canchita o sustancias ricas en sal, saladas, en sodio, ¿eso qué significa? Que si tú tienes más sodio en el cuerpo, un balance positivo de sodio, eso genera más volemia y se incrementaría tu presión arterial. Y en efecto eso pasa, miren, del punto A, fisiológicamente pasamos al punto B, tu presión arterial se aumenta, ¿ok? ¿Y eso qué tiene que ver con el riñón? El riñón regula la volemia. Entonces, si la volemia se ha expandido, al riñón ahora le toca compensar y reducirla. ¿Y cómo la va a reducir? Incrementando la natriuresis. Si tú incrementas más la ingesta de sodio, el riñón ahora tiene que favorecer la mayor pérdida o excreción del mismo. Por eso es de que al incrementarse la presión arterial, debe de incrementarse la natriuresis. Y en efecto, puesto que al incrementar la presión arterial, se va también a incrementar la filtración glomerular, y eso generaría más filtración de sodio y a su vez más pérdida del mismo, o sea, más natriuresis. Por eso es que del punto B, en condiciones normales fisiológicas, regresamos al punto A. Porque hablando en una persona sana, normal, fisiológicamente, gracias a su natriuresis, la presión arterial luego se reduce. ¿Ok? Muy bien. Usted va a tener una práctica de registro de la presión arterial, simplemente mencionaremos algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, ustedes van a colocar acá un esfingomanómetro al cual van a insuflar a una determinada presión, van a generar una presión externa, esta es una medición indirecta, y lo que dice acá presión del CAF está relacionado a la presión del mango acá del brazalete, ¿ok? Entonces, luego cuando se supere una determinada presión, ya no se va a palpar ningún pulso, puesto que la presión fue mayor aquí, ¿cierto? Y luego van a empezar a desinsuflar. Cuando empiecen a desinsuflar, a reducir la presión del CAF, de este mango, de este esfingomanómetro, al reducirla progresivamente, en algún momento nuevamente tiene que recuperarse el flujo de sangre, ¿cierto? Que previamente había colapsado, y esa recuperación del flujo de sangre está relacionada con su presión sistólica. Por eso es que el incremento o la percepción de la presión sistólica a través del estetoscopio nuevamente se va a dar, ¿cierto? Lo voy a ocultar. Y luego, al momento, llegará hasta el otro punto que sería la presión diastólica, cuando yo ya deje de percibir, por ejemplo, los ruidos en el estetoscopio, que son los ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov, mejor es mencionarlo como fases. Hay 5 fases de Korotkov, ¿ok? El primero de ellos está relacionado a la primera percepción de este ruido, que sería acá a este nivel, que estaría relacionado con la fase 1, o la fase 1 de Korotkov, que sería la presión sistólica. Luego hay una reducción de la amplitud de este ruido, y luego se incrementa, que sería la fase 3. Por si acaso esto no denota la presión sistólica, sino fue la primera, acá está, la fase 1. Luego nuevamente hay una reducción y finalmente alcanzamos la fase 5 en la que ya dejo de percibir el ruido y por lo tanto eso coincide con la presión diastólica. ¿Ok? Korotkov en su momento había descrito en realidad 4 ruidos, ¿no? La fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 5, ¿no? Korotkov era un profesor ruso. Pero luego ya fue agregado por Eitinger la fase 4. ¿Ok? Muy bien. Normotensión actualmente, definido por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, es menos de 130,85, pero ya les digo que en fisiología el promedio normal siempre se considera menos de 12,8, ¿ok? En promedio.
acá ha tenido un poco, se le ha dado un poco más de margen, ¿ya?, a la población para considerarla como normal. Y como ven, hay variables relacionadas a lo que sería normal alto y lo que es propiamente hipertensión, que es mayor a 140 milímetros de mercurio. Finalmente, en cuanto a la regulación de la presión arterial, hay que hablar un poco de los varoreceptores. ¿Por qué es importante esto? En la práctica de presión arterial ustedes ven algo que se llama ortostatismo. ¿Ok? ¿Qué cosa es el ortostatismo? Son los cambios de la presión arterial en relación a la posición. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se incorpora bruscamente o se pone de pie, en algunas personas, en especial en ancianos, lo que se puede describir es que tienen a veces un poco de mareos, incluso algunos tienen hasta síncopes y caídas, como consecuencia de la reducción de la presión arterial súbita. ¿Ok? Pero en condiciones normales y en la mayoría, en realidad la presión arterial se mantiene normal, incluso en algunos de ellos se incrementa. ¿Ok? Entonces, estos cambios, o esta respuesta, esta regulación de la presión arterial frente a los cambios posicionales, está relacionado a la presencia de los varoreceptores. ¿Ok? Entonces, los varoreceptores, miren, lo vamos a encontrar acá, por ejemplo, en el callado aórtico, o como estamos viendo aquí, en el seno carotídeo en especial, donde tenemos a las células glómicas. Entonces, la condición clásica, o el ejemplo clásico, más bien, es empezando de lo contrario. En el caso más bien de la hipotensión. Cuando una persona, por ejemplo, tiene hipotensión, por pérdida de volumen de sangre, etcétera, en el caso de la hipertensión, cuando una persona tiene hipertensión, cuando hay, podría ser experimentalmente cuando hay hipervolemia, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá a nivel de las células glómicas que está acá en el callado acá en el nacimiento de la carótida interna? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a distender justamente esa pared arterial, ¿cierto? Al distenderse, eso va a generar una despolarización de las células glómicas que se encuentran acá, y esta información va a viajar por el nervio glosofaringeo, el noveno par. El glosofaringeo, lógicamente, irá hacia el núcleo del tracto solitario, como estamos viendo acá, y es aquí donde tendrá comunicación con los otros núcleos en relación al sistema parasimpático, que será el núcleo dorsal del vago, por ejemplo, y la respuesta autonómica que tendrá a través del décimo par será más bien para ejercer un efecto cronotrópico negativo. ¿Ok? Eso sería un varorreflejo parasimpático. Y como les digo, que sería consecuencia en el caso de una hipertensión, ¿cierto? ¿Ok? Ok, pero en el lado opuesto, cuando yo más bien les hablo del varorreflejo simpático, es lo otro que les decía, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se incorpora bruscamente. Cuando tú te incorporas bruscamente, el 20% de tu volumen de sangre se secuestra inmediatamente a nivel de miembros inferiores, y se puede entender de que tu retorno venoso y tu volumen de precarga, gasto cardíaco y presión arterial se reduzcan. Entonces, al reducirse, igual se va a captar a nivel de los mismos varoreceptores, seno carotídeo, ¿ok? Y esta información irá por el noveno par, ¿ok? Es un varorreflejo, o sea, acá está el estímulo, viaja por esta información, llega igual al núcleo del tracto solitario, pero en este caso ahora, más bien, lo que habrá es una comunicación para favorecer la estimulación simpática, ¿ok? Entonces, esta estimulación simpática, o la desinhibición del sistema simpático, finalmente va a emigrar, ¿cierto?, el astro intermedio lateral, la cadena simpática, y por lo tanto llegará al corazón para generar un efecto inotrópico positivo, un efecto inotrópico positivo, un efecto cronotrópico positivo, a nivel de las arteriolas un efecto arteriolo-constrictor, ¿ok? A nivel de las vénulas sería un efecto vénulo-constrictor, e incluso a nivel de la médula suprarrenal también llegaría esta inervación para favorecer la síntesis de adrenalina. Entonces, esa sería toda la respuesta mediada por el sistema simpático. Y por otro lado, inhibiría más bien el efecto mediado por el décimo par, o el efecto autonómico parasimpático. Lo inhibiría.
¿Ok? Esto permitiría explicar por qué una persona cuando se incorpora bruscamente su presión arterial se mantiene normal. O sea, gracias a su buen varorreflejo. O sea, el varorreflejo se mantiene normal, en condiciones normales, tiene una buena respuesta simpática. Se puede reducir un poco en los ancianos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Esto de acá es para verificar otro tipo de información en cuanto a la maniobra de Valsalva, que tiene importancia en semiología, ¿ok? La maniobra de Valsalva es una técnica que yo puedo utilizar e inducir en un paciente para ver los cambios que puede tener en cuanto a la presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿ok? Como lo ven, ¿ya? Durante las siguientes fases que puede encontrar durante todos los ciclos de la maniobra de Valsalva, la presión arterial se puede incrementar en un momento, luego se reduce y finalmente luego puede volver a incrementarse. ¿Ok? La maniobra de Valsalva, como están viendo acá gráficamente, es como cuando un paciente puja, ¿ok? Y como ven ahí, en este caso la presión intratorácica se incrementa. Cuando se incrementa la presión intratorácica, esto reduce el retorno venoso y al mismo tiempo reduce el gasto cardíaco, el volumen de eyección sistólico, ¿ok? Y a continuación, al reducirse el gasto cardíaco, se va a producir una compensación. Esa compensación lo que va a inducir es una vasoconstricción periférica y una taquicardia, ¿ya? Entonces, al generarse una vasoconstricción periférica y una taquicardia, esto estará relacionado con el incremento de la presión arterial. Luego, se va a reducir la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y luego se va nuevamente a incrementar por la resistencia vascular periférica. Finalmente, lo que se va a inducir es un incremento. Se va a producir una bradicardia refleja, que es lo que estaría acá, pero esta bradicardia refleja estaría relacionada por este incremento de la presión arterial. ¿Ok? Muy bien. Esto es en cuanto a maniobra de Valsalva, en cuanto a la presión arterial. ¿Tienen alguna pregunta de presión arterial? Ok. Ok, vamos a hacer una pausa, ya, para que se estiren un poco, etcétera, y vamos a continuar en 2 minutos. Una pausa, empezamos.
Muy bien, continuamos. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok, vamos a continuar ahora con los dos últimos temas, que sería el endotelio y el metabolismo de las lipoproteínas y colesterol. Bueno, el endotelio es visto como un órgano, puesto que tiene una extensión por las células endoteliales amplias, incluso la superficie llega a cubrir hasta 6 canchas de tenis. Está constituido por células metabólicamente activas que tienen multiplicidad de funciones y frente a su disfunción endotelial está relacionado a procesos de metabolopatías como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad vascular periférica. Así que sí es importante reconocerlo y además de que gracias a su entendimiento permite entender mejor la hemodinamia de vasodilatación, vasoconstricción o degeneración e inflamación que se pueden ocurrir tanto en condiciones normales o en enfermedad. Entonces, por eso es que fijamos que una de sus funciones es la regulación o el control del tono vascular, libera sustancias vasoactivas como el óxido nítrico, ¿cierto? Que sabemos que es vasodilatante, igual que la prostaglandina I2. En cambio, por otro lado, tenemos a sustancias vasoconstrictoras como la endotelina y el tromboxano A2, ¿ok? La endotelina incluso tiene una mayor efecto vasoconstrictor que lo que tiene la angiotensina 2 o el sistema simpático. Muy bien. Otra función será hemorreológica, puesto que regula también la coagulación, puesto que desde el endotelio se forma el factor de von Willebrand, que deben de recordar que está vinculado al factor 8, ¿ok? Y la misma prostaglandina I2 también interviene en la reducción del estado protrombótico. Otra función será la regulación de la respuesta inflamatoria, ¿ok? Cuando hay inflamación también se puede generar una disfunción endotelial. Y de los receptores, por ejemplo, podemos hablar de los receptores de la endotelina, ¿ok? En las cuales podremos tener el receptor tipo A y el receptor tipo B, de los cuales el tipo A es el que estará relacionado a su efecto de vasoconstricción y el tipo B relacionado a la vasodilatación, entendiendo entonces que la endotelina también puede tener efectos duales, no solamente de vasoconstrictivos, sino también de vasodilatantes, aunque se le reconoce bastante por su función de vasoconstrictora. Y aquellos factores que regulan más bien su síntesis, tenemos a las fuerzas, o sea, la síntesis de estas sustancias vasoactivas estará relacionado a las fuerzas de oposición a nivel del lecho vascular, o sea, fuerzas de cizallamiento, fuerzas presoras, a la hipoxia, a la vasopresina, a la angiotensina, a la trombina. Todo esto estará relacionado a factores que pueden promover o inhibir la síntesis de sustancias vasoactivas. Si hablamos de la endotelina, miren, incluso se han registrado 3 tipos, de los cuales me interesa fijar principalmente el tipo 1, ¿ok? Puesto que el tipo 1 actúa a nivel de su receptor tipo A generando vasoconstricción, o del tipo B generando vasodilatación, ¿ok? Entonces acá tengo igual la endotelina 1, su receptor A, su receptor tipo B. El receptor tipo A predominantemente es el que genera vasoconstricción, y estos efectos a su vez tendrán que ver con las otras sustancias, como las otras sustancias químicas que intervienen en la vasorelajación o en la vasoconstricción. Si yo hablo de vasorelajación, se supone que tendría que ver mi explicación con la prostaciclina o con el óxido nítrico. Prostaciclina también se le dice la prostaglandina I2, ¿ok? Y que como ven acá, el efecto en cuanto a la vasodilatación que potencialmente puede tener en cuanto a la endotelina 1 estaría mediado gracias a la acción del óxido nítrico, ¿ok? O sea, en otras palabras, acá por ejemplo tenemos la capa endotelial, que es la más interna, y propiamente desde estas células endoteliales tenemos el receptor tipo B, que está favoreciendo la liberación del óxido nítrico, y de manera abluminal, eso se dice
abluminal es una palabra que se utiliza en dirección opuesta a lo que sería intraluminal, ¿ok? A nivel abluminal, lo que vamos a es de manera contigua encontrarnos con la capa que sería de la célula muscular lisa y que más bien va a producir relajación, ¿cierto? Relajación, incluso el óxido nítrico puede tener más efectos pleiotrópicos, inhibición de la apoptosis, etcétera, ¿no? Y esto a su vez, si es que yo estoy hablando de estos efectos, se supone que también tendría que recordar al efecto, ya sea frente a su acción o liberación de vasoconstricción mediado por calcio o lo contrario, su secuestro o su inhibición de liberación si es que hubiera vasorrelajación, ¿no? Entonces acá, para terminar de redondear la idea, si por ejemplo acá hablamos del óxido nítrico, miren, el óxido nítrico depende de la L-arginina y esto a su vez gracias a la actividad enzimática del óxido nítrico sintasa, y esto propiamente es regulado a nivel de las células endoteliales. Y el óxido nítrico, como les digo, puede tener una dirección abluminal, ¿cierto? O sea, hacia la capa contigua que sería de la célula muscular lisa, o a nivel intraluminal, que estaría a nivel de la circulación. En ambos, este efecto del óxido nítrico está mediado por el GMP cíclico, que aquí, en cuanto al GMP cíclico, lo que va a generar es propiamente la vasodilatación, ¿cierto? Lo cual a su vez está relacionado con disminución del efecto mediado por el calcio. Y por el otro lado, a nivel intraluminal, el mismo GMP cíclico genera, por ejemplo, una inactividad plaquetaria, o sea, reduciría la agregabilidad plaquetaria, y eso a su vez estará relacionado con una reducción de la liberación de calcio a nivel de las plaquetas también del mismo modo. ¿Ok? Por otro lado, por ejemplo, yo puedo tener acá actividades dependientes de la ciclooxigenasa y de la actividad dependiente de la ciclooxigenasa, yo podría tener las prostaglandinas, en este caso la prostaciclina, como la prostaglandina I2, que es lo mismo, y esta más bien el efecto de inactividad plaquetaria estaría relacionado con el efecto mediador del AMP cíclico, ¿ok? Y por el otro lado, por vía abluminal, que generaría también la vasodilatación, pero mediada por el incremento del AMP cíclico también. ¿Ok? Entonces, los factores que pueden modular justamente esto sería el estrés, el shear stress, o sea, la presión, si se incrementa la resistencia vascular periférica, por ejemplo, si se libera la trombina, como en el caso de una lesión endotelial o la presencia de inflamación, de citocinas, esto de manera compensatoria generaría, por ejemplo, un incremento o un físico, se supone que eso generaría un estado protrombótico también. Entonces yo tendría que inhibir la agregación plaquetaria al incrementar el AMP cíclico, ¿no? Ok, de manera general, eso es lo que tenemos que fijar en cuanto al endotelio. Doctor, disculpe, creo que se fue en internet por un rato que se dejó de compartir su pantalla. Disculpe. Ya. Bueno, ahorita estoy mirando la grabación, pero creo que sí está funcionando normal. Ok. No, de lo que hemos hablado del endotelio solamente ha sido esto. A ver, básicamente hemos fijado los conceptos, la endotelina, los receptores de la endotelina 1 y esta diapositiva, nada más por si acaso, ¿ya? En cuanto al efecto del segundo mensajero del óxido nítrico. Ok, vamos a pasar a el último tema. Todavía no le he cargado, un momento. No se comparte pantalla, profesor. Ya, todavía no, un ratito, un segundito.
Ok, les estaba diciendo de que del endotelio lo que había mostrado solamente era en estos, ok, la endotelina con sus receptores, el tipo B, y esto de acá que era sobre el óxido nítrico. Ok, a ver si me confirman. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, Ahora sí, doctor. ¿la ven? Sí, Ya. doctor, ahora sí. Ok, me avisan. Si se deja de compartir, me avisan. Ya. Muy bien, para terminar vamos a hablar sobre el metabolismo del colesterol y de lipoproteínas. Como siempre, la idea es que el estudiante no tenga solamente conceptos abstractos, sino que los entienda completamente. Si hablamos de grasas, se supone que hay que hablar de las grasas de los lípidos de la dieta. Si yo les pregunto qué tipo de grasa es la que más se consume, lo que tendrían que responderme son triglicéridos, ¿ok? Y en menor cantidad se consume de la dieta fosfolípidos, colesterol y otros componentes en menor cuantía como ceras, glicolípidos y vitaminas liposolubles, ¿no? Como la de la leche, ¿cierto? La vitamina, la K, la D, la E, la A. Muy bien. Ok. Aproximadamente una persona consume hasta 100 gramos de grasa por día. ¿Ya? Ok, listo. Muy bien. Esa grasa que se consume, se supone de que tiene que digerirse. Y el proceso de digestión, ¿ya? A su vez, para que finalmente se absorban algunos de los componentes de los lípidos, estará mediado, por ejemplo, por las sales biliares. O sea, eso favorece la emulsificación, o sea, la formación de estas pequeñas partículas como las micelas. Entonces, ese proceso de emulsificación mediado por las sales biliares justamente favorece esa formación de pequeñas moléculas de hasta una micra de diámetro, y esto a su vez es lo que permite la actividad de otras enzimas como la lipasa. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo de otra enzima pancreática que interviene en la digestión, ¿ok? Que es la fosfolipasa 2, que también favorece la degradación de los fosfolípidos, a modo de ejemplo, ¿ya? Muy bien. En general, las sales biliares, como están viendo aquí, interviene grandemente en la digestión de las grasas, ¿ya? Recuerden de que las grasas tienen un carácter hidrofóbico, ¿ya? Y por eso se requiere retiene un carácter hidrofóbico, y acuérdense que el metabolismo de la digestión siempre es una acción de enzimas hidrolíticas, ¿ok? Entonces acá, más bien por el carácter graso hidrofóbico que se posee, requerimos la presencia de las sales biliares, y que a su vez permitiría la mejor acción de otras enzimas de acción lipolítica. Muy bien, y por eso es que gracias a ello es que se permite la digestión de ácidos grasos, de monoglicéridos, de lisofosfolípidos, de colesterol y de las mismas vitaminas liposolubles. ¿Ok? Digamos de que solamente lo que no requeriría este metabolismo, este proceso de digestión, sería los ácidos grasos de cadena corta, o sea, entre 8 y 12 átomos de carbono, puesto de que esto podría directamente absorberse a través de la membrana del enterocito. Muy bien, cuando hablamos de lipoproteínas, se supone que hay que entender la síntesis de las mismas, y eso a su vez me hace entender qué cosa significa la síntesis de ácidos grasos. Cuando yo hablo de la síntesis de ácidos grasos, que es una función que a modo ejemplar se puede describir a nivel hepático, estamos hablando de la actividad de la malonilcoenzima A, ¿ok? Y en general, yo puedo hablar de que se puede sintetizar hasta 20 átomos de carbonos, ¿ok? Hay algunos átomos de carbono que yo no puedo sintetizar, ¿ya? En cuanto a la distribución que tiene, como por ejemplo el ácido linoleico, que daré también una información adicional al final, ni el ácido linolénico, ¿ok? Que es lo que se le dice como omega 3, o el ácido linoleico como el omega 6, ¿ok? Y como ven ahí, hay una descripción química, como lo están viendo acá, ¿no? Tiene dobles enlaces más allá del carbono 9, por ejemplo, ¿ya? Tanto para el ácido linoleico como para el ácido linolénico. Ok. Muy bien, entonces directamente vamos al ejemplo, acá que es lo que tenemos.
tenemos que el hígado forma lipoproteínas, y para que se forme una lipoproteína, tenemos que sintetizar previamente apoproteínas. ¿Qué cosa es una apoproteína? A ver, todos tienen que fijar ese concepto muy básico. Es la fracción proteica de una lipoproteína, ¿ya? Esa es una apoproteína, o sea, toda lipoproteína, como estamos viendo acá, tiene una fracción proteica. Esta es la fracción proteica de toda esta lipoproteína. Y tendremos la apoproteína B100 que produce el hígado, también produce, por si acaso, la apoproteína A y la apoproteína E. Nos interesa ahorita hablar de la apoproteína B100 porque es la que forma parte del VLDL. Entonces, el VLDL es una lipoproteína de muy baja densidad y esta lipoproteína es rica en triglicéridos, ¿ok? Como es rica en triglicéridos, 85% aproximadamente, tiene que sufrir la acción de una lipasa, ¿ya? Entonces, el hígado forma la VLDL, se forma a su vez, se encuentra a su vez la acción de la lipasa lipoproteica, y por la lipasa lipoproteica, que normalmente es una enzima lipolítica que tiene la acción de degradar triglicéridos, se transformará a IDL. ¿Ok? De IDL podría ir hacia el hígado, puesto que tenemos una lipasa hepática, y a partir de esto se forma LDL, ¿no? La lipoproteína de baja densidad. La lipoproteína de baja densidad, por si acaso en condiciones normales, se va a distribuir a nivel sistémico, a nivel de las membranas celulares, como muy bien puede ser a nivel de las membranas de los macrófagos, ¿ok? Algunas de ellas se van a depositar a nivel de las células, a nivel de las arterias, y desde el punto de vista fisiológico vamos a encontrar de que interviene en el proceso de esteroidogénesis, ¿no? Yo necesito grasa, o sea, necesito colesterol para la esteroidogénesis y formación hormonal. Entonces, esta formación de esteroidogénesis justo viene gracias a la LDL, ¿no? Que es una lipoproteína rica en colesterol, porque cuando ya estamos aquí, ya el porcentaje de colesterol aumenta hasta el 50%, ¿no? En IDL era de 35% y ahora es de 50%. Lo que tenía de triglicéridos, aquí ya propiamente se degradó. Por eso hay toda esta conversión progresiva, ¿ok? Y fíjense que acá yo puedo tener la actividad de una enzima, que es la lecitincolesterol aciltransferasa, y esta enzima también está promovida por la HDL. ¿Ok? Incluso deben de recordar que la HDL normalmente interviene en la síntesis reversa del colesterol, o sea, puede favorecer el transporte del colesterol gracias a esta enzima y nuevamente retornarlo hacia el hígado. Esta enzima, básicamente lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Es esterificar el colesterol, ¿no? Desde colesterol libre. Este colesterol libre, rico por ejemplo en LDL hasta el 50%, lo que haría la LCAT, la lecitincolesterol aciltransferasa, en esta HDL sería esterificarlo, ¿ok? Incluso ya esterificado, ya cambia la nomenclatura, se le puede llamar HDL3, por ejemplo. Por otro lado, miren, acá tenemos una ingesta de lípidos, de grasa exógena, por eso está el intestino, ¿ok? El cual también forma apoproteínas. Acá tenemos la apoproteína B48, por ejemplo, la cual es constituyente del kilomicrón. El kilomicrón también es rico en triglicéridos, por eso también sufrirá la acción de la lipasa lipoproteica, y el remanente finalmente luego irá hacia el hígado, ¿ok? También puedo tener la acción del HDLA tipo 2A, ¿ok? Que también puede transportar dicho remanente, y luego finalmente esto llegar hasta la síntesis reversa del colesterol, ¿ok? Siempre que tenga todavía una concentración de triglicéridos, se podrá sufrir la acción de la lipasa lipoproteica. Ok, así es que esto es lo que tienen que recordar de la distribución de las lipoproteínas en general. Miren, las apoproteínas entonces, como estamos viendo acá, una de las funciones, por si acaso, es la estructura, ¿cierto? La B100 contiene VLDL, la IDL contiene la misma, B100, la IDL la misma, obviamente, B100, ¿ok? O sea, una función de la apoproteína será su estructura.
Otra función será, por ejemplo, que le permite el transporte, por ejemplo, para que finalmente yo distribuya el colesterol acá en la glándula suprarrenal, o sea, es gracias a una proteína que permite que se transporte en la circulación, o sea, función de transporte. Y la otra función de la apoproteína, que por ejemplo se puede ver aquí en la HDL, será la activación enzimática, en este caso de la lecitincolesterol aciltransferasa. ¿Ok? En este caso me veo por la apoproteína A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, parte del proceso del metabolismo del colesterol incluye su esterificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el colesterol no está esterificado? Como ven ahí, si no se esterifica, se puede depositar en las membranas y eso genera rigidez de las membranas. Las membranas tienen colesterol, como deben de recordar de química, de biología, perdón, ¿ok? Pero si tiene exceso de colesterol no esterificado, eso genera rigidez. La esterificación, ya lo hemos dicho, la hace la LK, la lecitincolesterol aciltransferasa. Muy bien. Entonces, gracias a la esterificación, entonces yo puedo intervenir, se puede seguir transportando el colesterol, se evita que se sobredeposite en las membranas, lo cual generaría rigidez, ¿ok? Pero este colesterol esterificado, por otro lado, también puede producir que se formen vacuolas, ¿ya? En la célula. O sea, por otro lado, no puedo tampoco tener del mismo modo colesterol esterificado en exceso. Cuando yo tengo colesterol esterificado en exceso, esto va a generar las famosas células espumosas, que por ejemplo muy bien se describe a nivel de los macrófagos de la circulación, ¿cierto? Y esto interviene en el proceso de aterosclerosis. Ok, normalmente, ¿ya? Cuando yo tengo colesterol dentro de una célula, ¿ok? Normalmente lo que hace esa célula es favorecer la salida del colesterol, ¿ok? Entonces, para eso normalmente se utilizan algunas proteínas. A ver, acá está. El colesterol esterificado, miren acá dice, aumenta en el citoplasma y justamente ese incremento favorece la salida del mismo. Y esto lo hace a través de unas proteínas que se llaman las proteínas ABC, así están denominadas, que justamente generan ese transporte activo para la salida del colesterol. Y eso se da cuando se incrementa en el citoplasma. ¿Ok? Ahora, por otro lado, los macrófagos, si bien tienen receptores, normalmente ellos no pueden variar su respuesta frente a la concentración intracelular del colesterol. O sea, si es que un macrófago sigue captando colesterol esterificado, normalmente lo puede seguir captando sin límites. Por eso es una célula susceptible a que se transforme en células espumosas. Entonces, por esa razón es de que normalmente debería de darse siempre, o sea, no debería acumularse, ¿ya?, el colesterol esterificado en los macrófagos, puesto que, digamos, de que lo pueden seguir captando y captando sin límites, sino este colesterol esterificado debería, gracias a esta enzima, ser transportado por el HDL. Si no se transporta, o la persona tiene un HDL bajo, más bien este macrófago que ha captado colesterol en exceso esterificado, lo que puede suceder es de que se transforme en una célula espumosa y contribuir con el proceso de aterosclerosis. Lo cual en realidad es un problema, puesto que si un macrófago se destruye y digamos que ese macrófago en el proceso de aterosclerosis ya emigró hacia una célula arterial, hacia un vaso sanguíneo, hacia una célula arterial, lo que va a pasar es de que cuando deposita ese colesterol esterificado ya no se puede retirar. O sea, no existen enzimas que hidrolizan el colesterol, no hay colesterolasas, ¿ok? En cambio, mientras está en los macrófagos, todavía puede tener una acción hidrolítica a través de la colesterol esterasas y, como les digo, ser retirado por el HDL, ¿ok? Pero si es que el macrófago, cuando está
como célula espumosa con exceso de colesterol esterificado, y a eso se le suma de que se oxida por el proceso de inflamación y empieza a depositarse aquí a nivel subendotelial y lo deja ahí, lamentablemente este colesterol esterificado a este nivel ya no se puede metabolizar. No existen colesterolasas a ese nivel. Como dice acá, a diferencia de otros lípidos, el colesterol ya no se destruye. ¿Okay? Puedo tener lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, etcétera, pero no tengo colesterolasas a este nivel, a nivel subendotelial. Por eso es que se produce que el exceso de colesterol está vinculado con el proceso de ateromatosis. Por eso es que el incremento del LDL, que es rico en colesterol en una persona, es un factor de riesgo para aterosclerosis. Por eso es que una persona, si tiene más bien, es rica en HDL, lo cual favorece el transporte, ¿ya? Que es una función también de las lipoproteínas, de este colesterol esterificado a su síntesis reversa de colesterol. Eso favorece la reducción del proceso de aterosclerosis. ¿Ok? Muy bien. Ok, y eso es lo que teníamos que mencionar en cuanto a colesterol y a lipoproteína. Y como una información complementaria, ya que estamos hablando de lípidos y hablamos de, obviamente, de la salud cardiovascular, hablaremos de los ácidos grasos esenciales, una cosa muy puntual, para que se entienda. Ácidos grasos esenciales, les llamamos así como tal, puesto que les había dicho que no los puede sintetizar el organismo, en especial cuando tienen esta estructura química de doble enlace más allá del átomo 9 de carbono, y que como ven acá sus dobles enlaces acá a nivel 12, 9, 12, 15, bueno, el hecho de que no podemos sintetizar ni ácido linoleico, que es el omega 6, ni el omega 3, que es el ácido linolénico, ¿ok? Y por lo tanto estamos destinados a su consumo. Ahora, cuando hablamos de estos ácidos grasos esenciales, resulta que esos están clasificados como ácidos grasos insaturados, ¿ya? Poliinsaturados, el omega 3 y el omega 6. Sin embargo, para entender la diferencia de ese término de poliinsaturado, hay que recordar primero el ácido graso saturado. Esto es un ácido graso saturado como el palmitato. ¿Qué significa esto? Eso tienen que verlo simplemente, mírenlo como si esto fuera un bus, la C sería los asientos disponibles, digamos, ¿ok? Y los alumnos que van en ese bus serían los átomos de hidrógeno, y que se puede llevar a 2 átomos de hidrógeno por vez, una capacidad de 2 alumnos por vez, digamos. Entonces, si todo está ocupado, decimos que está saturado. Listo, ¿ya? En cambio, si decimos que está insaturado, es porque tenemos espacios libres. Por ejemplo, acá tenemos 2 espacios libres, como se puede ver con el ácido oleico, que es un ejemplo de ácido graso monoinsaturado. ¿Ok? Y este es un ácido graso poliinsaturado, como el ácido linoleico, que tenemos 4 espacios. ¿Ok? Muy bien. Así de simple la diferenciación basada en la estructura química. ¿Ya? Ahí es lo mismo, pero ya he dicho desde el punto de vista ya de la definición conceptual, o sea, la relación o proporción de los átomos de hidrógeno a los átomos de carbono. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces, puedo especificar mejor mi definición en cuanto al ácido graso monoinsaturado o el ácido graso poliinsaturado, puesto que también hay una descripción en cuanto a si solamente se trata de un solo doble enlace o cuando los dobles enlaces son varios, como veíamos acá es un solo doble enlace en el ácido graso monoinsaturado, el ácido oleico, o sea que sale del aceite de oliva, por ejemplo, ¿cierto? De la aceituna. En cambio, este ácido graso poliinsaturado que tiene 2 enlaces dobles, normalmente también eso interviene en su definición conceptual. ¿Ok? El ácido oleico, el monoinsaturado por si acaso, no es un ácido graso esencial, puesto que nosotros lo podemos sintetizar a partir del ácido estiárico, aunque por supuesto lo que se recomienda es su consumo exógeno por sus múltiples propiedades en la salud. ¿Ok? En cambio, el ácido linoleico, que es esto de acá, AL y linolénico, ¿okay? O sea, el omega 3 y este de acá, el linoleico, el omega 6, sí lo tenemos que consumir exógenamente, ¿no? Clásicamente, sabemos que el omega 3 es rico, por ejemplo, del
los peces de agua fría en especial, ¿ok? Pero también las hojas verdes son fuente de ambos. En cambio, las semillas y los frutos, las semillas oleaginosas, estamos hablando de cashew, almendras, pecanas, nueces, etcétera, tienen mayor cantidad del ácido linoleico, que es el omega 6, que el ácido linolénico, que es el omega 3. El omega 3, por si acaso, es lo que quise decir, que tiene principalmente su fuente a nivel de los pescados de agua fría, ¿ya? Ok, las plantas, por ejemplo, tienen una desaturasa, ellas pueden transformar el ácido linoleico en ácido linolénico. Algunas plantas también tienen omega 3, como estas, verdolaga, alfalfa, espinaca, así que la fuente no solamente es relegada estrictamente al consumo de pescado. Ok, ya hablando de su metabolismo, por supuesto que ahí sí existen el metabolismo de desaturasas que intervienen en su degradación, ¿ok? Vamos a avanzar acá. Fíjense que del ácido linoleico, o sea, yo consumo ácido linoleico, o sea, estamos consumiendo omega 6, ¿ok? Del ácido linoleico o el omega 6, fíjense que la mayoría se va a oxidar directamente a nivel mitocondrial, la mayoría, ¿ok? Pero un pequeño porcentaje, ya que es el que vamos a demostrar a continuación, sí se metaboliza y se degrada a sus otros componentes, como ven acá, el ácido araquidónico, ¿ok? El ácido linolénico, igual, el omega 3, desde su consumo, la mayoría se oxida, ¿ok? Muy bien, la beta-oxidación, ¿no? De las grasas, de los ácidos grasos. Pero luego fíjense que hay una parte, en menor porcentaje, que más bien puede sufrir proceso de saturación y tenemos otros productos metabólicos, como uno de ellos será el ácido docohexanoico. Muy bien. Sí debo de consumir siempre, obviamente, omega 3 y omega 6, y solamente en condiciones de carencia y de desnutrición, el organismo puede transformar el ácido linolénico, el omega 3, a partir del omega 6, ¿no? Pero estamos hablando en estados carenciales de desnutrición. Ok, entonces miren acá lo que tenemos es, por ejemplo, el ácido linolénico, que es el omega 3, ¿cierto? Y el omega 3, por acción de estas desaturasas, ¿ya? Que son las que lo metabolizan, se puede llegar a producir el ácido eicosapentanoico, que sería un primer precursor, y finalmente su metabolito final sería el ácido docohexanoico, ¿ok? Incluso yo puedo medir cuánto de ácido docohexanoico de manera experimental puede tener una persona, que me estaría diciendo cuánto es que consume de omega 3 en condiciones normales, ¿ok? Se supone que la leche materna, por ejemplo, es rica en omega 3, en ácido docohexanoico, si es que la paciente tiene una buena proporción dietaria de omega 3, a modo de ejemplo. ¿Ok? Listo. Pero la mayoría se consume directamente como omega 3 y solo un pequeño porcentaje se metaboliza y sigue esta ruta. Y el ácido linoleico, que es del omega 9, también va a sufrir en menor porcentaje este proceso de metabolismo, y que puede llegar hasta ácido docosapentanoico y previamente llegará hasta ácido araquidónico. ¿Ok? Muy bien. El ácido araquidónico, por supuesto que se requiere en todas las membranas celulares. Gracias al ácido araquidónico yo puedo formar prostaglandinas, pero a veces la preocupación surge cuando se forman estrictamente metabolitos o prostaglandinas a partir del ácido araquidónico y que solamente sean de la serie 2, puesto que si yo formo mucho tromboxano A2, por ejemplo, eso tendría una acción proagregante. Por ejemplo, prostaglandina E2, ¿ya? Eso generaría mucha inflamación. Entonces, eso normalmente sería la preocupación, y por esa razón es de que no debería haber un exceso de consumo de omega 6 en relación al omega 3, ¿no? Tiene que haber siempre un consumo proporcional, pero cuando se pierde ese consumo proporcional y proporcional y solo se consume omega 6 y no consume omega 3, es cuando se produce este desbalance en cuanto a la formación de ácido araquidónico. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá es lo mismo, omega 6, ácido araquidónico,
Ok, esto interviene finalmente en la ciclooxigenasa, la formación de prostaglandinas, algunas son benéficas, como la prostaglandina I2 que acabamos de ver, la prostaciclina que es vasorelajante, pero otras pueden generar proinflamación. Y el ácido linolénico, el omega 3, uno de sus metabolismos será el ácido eicosapentanoico, que finalmente llegará a ácido docohexanoico, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta? Información complementaria adicional. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien, entonces eso sería todo. Les voy a dejar la clase grabada como siempre acá en su aula virtual, ¿ya? Muy bien, eso sería todo. Hasta luego.